precisamente en esta situación, una vez que es detenido el comandante Zúñiga, acusa al presidente Luis Arce de haberle pedido que haga todo eso. Vamos a ver qué es lo que ocurrió con esta historia en la siguiente nota. Una vez que el comandante es detenido, él revela ante la fiscalía que había urdido eso, se había reunido con el presidente Luis Arce, el presidente Arce le había dicho, bueno, estamos en una situación sumamente compleja, una situación sumamente difícil. Bueno, ya tenemos ahí el informe, vamos a verlo y ahí les voy a explicar lo que ocurrió. Después de que el gobierno de Bolivia haya sofocado apenas 3 horas después el intento de golpe de Estado encabezado por el general Juan José Zúñiga, las autoridades ya han logrado detener al general, que está acusado de los delitos de terrorismo y de alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado. Tras ello, Zúñiga ha declarado que Arce le había pedido sacar los blindados para levantar la popularidad del mandatario boliviano, quien le habría confesado que la situación está, en palabras textuales, muy jodida. En esta línea, el ala evista del gubernamental Movimiento al Socialismo ha acusado al presidente de Bolivia de realizar un autogolpe de Estado después de que el grupo de militares intentasen tomar la Plaza Murillo de la Paz. También el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha mostrado su preocupación por la intentona golpista y ha pedido proteger el orden constitucional y preservar un clima de paz tras el incidente sufrido que se ha saldado con al menos 9 heridos. Bien, bastante difícil. Lo primero que dice Zúñiga una vez que es detenido, bueno, esto fue una reacción a un pedido del presidente. El presidente me dijo que las cosas estaban muy complicadas en Bolivia y era necesaria una situación de este tipo. Si revisamos un poco lo que está pasando en otros países, no hay nada más que una a un país o una situación de crisis que una crisis aún mayor. Porque termina eliminando las divisiones y todos apuntan hacia una sola dirección, a un bien común, que es la estabilidad. ¿Qué es lo que está pasando en este momento en Bolivia? Pues hay una crisis económica terrible, no hay gas, no hay diésel. Bueno, gas tienen en cantidad, pero no es que llegue a toda la gente. No hay diésel porque tienen que comprarlo, no hay dólares, hay una alza de alimentos, tenían encima un paro de transportes, ya habían tenido paro de médicos, paro de profesores, diferentes gremios que estaban protestando. Hay una división muy dura por este intento de Evo Morales de regresar al poder. De hecho, hay muchas autoridades en Bolivia que están acusando a Evo Morales de estar preparando un golpe blando. Es decir, hasta de mismo mover Arce lo ha a dicho, los sindicatos, ¿no? A los gremios, a los obreros, a los trabajadores, a los campesinos, etcétera, para liderar, encabezar estas protestas para desestabilizar al gobierno de Luis Arce. Y adelantar las elecciones. Entonces, es una situación bastante difícil, no es tirado de los pelos que uno puede decir, bueno, Arce planea esto con Zúñiga, Zúñiga se levanta, luego controlan todo y muestran esta imagen de fuerza, de cohesión dentro del gobierno. ¿Es posible? Es posible. Ahora, que lo puedas demostrar es muy difícil. Es lo que dice este comandante Zúñiga. De hecho, él está prestando ya testimonio ante la justicia en su país y no lo acusan de poca cosa. Lo están acusando de terrorismo, de levantamiento con armas, destrucción de la propiedad estatal, de la propiedad pública. Son penas que no pasan de los 20 años de cárcel. O sea, pueden superar los 20 años de cárcel. Superar. Y en sumatoria puede ser más, para los otros dos que lo acompañaron, para las personas que estuvieron involucradas. O sea, es una situación bastante compleja la que está enfrentando en este momento este excomandante general del ejército, Juan José Zúñiga. Pero también pone en una situación muy difícil al presidente Luis Arce, porque si se demuestra que él estuvo involucrado con eso, cuando se acabe su mandato va a enfrentar a la justicia. Si es que llega a acabar su mandato por urdir toda esta pantomima, por decirlo de alguna manera. Y precisamente, o sea, tiene que demostrar Zúñiga que sí hubo ese plan, ¿no? Que sí hubo esa, digamos, organización conjunta con Palacio, pero también lo cierto es que el que no haya una pena severa en contra de quien se quiso levantar en armas podría también generar esa suspicacia, número uno. Y número dos también, ¿no debilita mucho más la imagen del gobierno? Es decir, que sea tan sencillo llegar con una tanqueta e intentar romper la puerta de la sede del Ejecutivo en Bolivia. Puede parecer un poco contraproducente, puede llevar el otro lado populista, como tú decías, el de abanderarse como quien defiende la democracia y sobre él finalmente esta se fortalece. Así es, son muchas variables, son muchas cosas que uno puede pensar que pueden haber ocurrido, como te digo, o sea, todo es posible, pero lamentablemente no todo lo puedes demostrar. Ahora, si Juan José Zúñiga asegura
que él planeó todo esto con el presidente, pone al presidente en una situación muy complicada, pero él también tendría que demostrar que lo que él está diciendo es verdad. Porque por último se lo puede estar inventando y tratando de involucrar a Luis Arce en lo que él no tiene nada que ver. Es posible. Pero si él tiene evidencias de esto, sí pone al presidente Arce en una situación muy difícil. De hecho, en este momento, la situación económica en Bolivia está aún peor. Porque claro, después de un intento de golpe militar, de un golpe armado, como quieran llamarlo, o de un levantamiento militar, pones a un país en un escenario sumamente frágil. Cualquier persona que piense en invertir, cualquier empresa se lo piensa 2 veces. Cualquier país con el que Bolivia puede tratar de iniciar un acuerdo comercial también dice, oye, es una situación sumamente inestable, no sabemos qué puede pasar. ¿Qué pasa si preparamos un acuerdo, preparamos una inversión y mañana se sublevan o de acá a un mes se vuelven a sublevar los militares y los sacan? O sea, esto te pone en un escenario muy complicado, mucho más de lo que ya está por todas las carencias económicas que tiene. Y es importante recordarle siempre al público que hablamos de estos temas porque no solamente somos observadores de ellos, también, por ejemplo, en Bolivia hay inversiones peruanas y viceversa que pueden verse afectadas por una situación de crisis ya no solo económica, sino también política. Así es, y hay que tener en cuenta que esta acusación de preparar un golpe blando en contra del gobierno boliviano, o sea, acusan directamente a Evo Morales de hacer todo esto, de provocar división, es algo que en su momento Evo Morales también trató de hacer aquí en nuestro país. Recordarán, tratando de mover estos grupos sindicales, moviendo muchos comerciantes dedicados al contrabando, aumentando esta división que existe entre aymaras y quechuas, hablando de una nación aymara, de una división que hay que dividirnos, que hay que hacer eso, que no nos entiende y tal. Hay que tener en cuenta que personajes como Evo Morales no tienen precisamente una línea ideológica. Lo único que hacen es aprovechar las líneas ideológicas que ya existen en su beneficio. Adaptarse. O sea, adaptar su discurso a esas líneas ideológicas para captar a las personas que creen en ellas. Y lo único que quieren es volver al poder o tener más poder. Es uno de los temas que están cuestionando mucho a Evo en su país. Y de hecho, él hasta el momento ha guardado total silencio. Solamente dijo, bueno, lo único que está haciendo este señor es seguirme, incluso planeaban matarme y tal. Y todo esto va aumentando. Como te digo, hay muchos gremios que estaban preparando paralizaciones. De hecho, el gremio de transportistas, de transporte de carga, había anunciado una paralización total en el país, en Bolivia, que comenzaba precisamente hoy. Ya había un diálogo con el gobierno, ellos habían dicho que iban a paralizar el transporte en las carreteras, incluso que iban a cerrar las fronteras, trayendo obviamente un serio perjuicio para nuestro país, para la actividad comercial aquí en el Perú. Hay que recordar que durante las protestas hace unos años aquí en Puno, que se cerró la frontera con Bolivia, las pérdidas diarias solamente en esa región superaban los 6 millones de dólares. Para todos los comerciantes que trabajan en esa región. Ahora súmale las demás fronteras de ese país. Y hay que recordar sobre la figura de Evo Morales que la prohibición, finalmente, a que él pueda postular a la presidencia no surge nada más de una decisión política, sino que ya ha pasado incluso por una interpretación del Tribunal Constitucional Plurinacional ahí en Bolivia, que ha hecho una interpretación también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, no es solamente antojadiza, sino que lo que implica es respetar las democracias en esta parte de la región también, y es ello la interpretación que se ha dado por la que él ya no podría volver a postular porque ya ha tenido sucesivas gestiones en Bolivia. Así es, y ojo que esta es una constitución que el mismo Evo Morales promulgó cuando él estuvo en el gobierno. O sea, se redactó una nueva constitución que le facilitaba de alguna manera poder volverse a presentar, y ahora, o sea, él está tratando de contravenir esto y encontrar un vacío donde no lo existe y decir, no, pero yo sí puedo volver, y hay toda una disputa por ese tema. Hay que tener mucho cuidado y mucha atención con lo que está pasando en Bolivia, porque tú, como bien señalas, esto puede también tener repercusiones en nuestro país.